Bueno, si os parece, comenzamos. ¿Está bien? Comenzamos entonces con el temario de este encuentro. De bienvenida vamos a hablar de cómo, bueno, esto os aseguro que nunca os habéis visto en una como esta, porque no creo que haya muchas reuniones que hablan de cómo independizarte del sistema. Pero vamos a empezar por ahí. Así que empezamos con un plato un poquito fuerte. Luego vendrán otros más picantes. ¿Qué es la independencia del sistema? Esto es importante que lo entendamos. Quizá para llegar a esa conclusión de si tenemos que independizarnos o no, tendríamos que tomar conciencia de qué es el sistema, a qué llamamos sistema. Y creo que eso nos va a ayudar, ¿no? Hay muchas definiciones de sistema, porque hay muchos sistemas. Pero en general el sistema pues es un programa, es una serie de elementos que concurren para organizar algo que se desea que funcione. Todos tenemos nuestro propio sistema, podríamos decir, ¿verdad? Si queremos conseguir algo, pues tenemos que organizarnos y preparar una serie de pasos que tenemos que dar y elementos que tienen que concurrir. Y el objetivo pues siempre va a ser conseguir lo que pretendemos, ¿no? Eso sería más o menos una definición muy general de qué es un sistema. Pero cuando hablamos de el sistema, no estamos hablando del sistema que tú tienes de estudios o el sistema que tú tienes de hacer platos o de limpiar el jardín, no sé. Estamos hablando de algo mucho más grande. Y cuando hablamos en términos generales, nos referimos a cómo funciona el mundo. Todos más o menos pues tenemos una idea cuando ya tienes unos años y ya has visto cómo funciona la vida, cómo funcionan las cosas, pues ya sabes un poco de cuando hablamos del sistema a qué nos referimos. Estamos hablando de algo que incluye pues a la política, incluye a la economía, incluye a un montón de facetas que están concurriendo para lograr lo que llamamos nosotros como cristianos, cuando decimos el mundo, bíblicamente hablando, pues nos referimos a ese sistema, al funcionamiento general que tienen las cosas para que se cumplan los objetivos. Por lo general, como ocurre con todo lo que funciona, se parte de una necesidad que hay que cubrir y que para ello hacen falta servicios y hace falta que haya también elementos suficientes como para que esa necesidad se supla. La combinación de todo eso, pues es lo que nosotros vemos del mundo. Salimos al mundo cuando somos jóvenes, adolescentes, sin saber muy bien cómo funcionan las cosas, pero poco a poco nos vamos enterando. Después, de acuerdo a cómo funcionen, consideramos que un sistema es más o menos eficaz. Si dispone de mejores medios, si está más preparado y da mejores servicios, como Amazon, pues perdonad por la publicidad. No lo ha grabado, ¿verdad, Misha? Entonces, si vemos que algo funciona bien, pues decimos, estamos contentos como van las cosas, ¿no? Funcionan. Sin embargo, cuando lo miramos desde una perspectiva cristiana, no nos quedamos en solamente, aunque a todos nos gusta, que nos sirvan bien y que funcionen las cosas, ¿cierto? Y a veces hay sistemas excelentes. Aquí en España, pues, tenemos como proverbiar que los alemanes lo hacen muy bien, por ejemplo, ¿no? Que son muy eficaces,
decimos que están un poco cuadrados, pero lo que estamos diciendo es que tienen un buen sistema. Lo mismo ocurre con otros países. Pues puede ser Suiza o países escandinavos y tal, que tienen fama de ser un poco así. Pero cristianamente hablando, bíblicamente hablando, cuando nos referimos al sistema, nos referimos al mundo. Y ahí ya hay un elemento que nos afecta. Es el asunto del propósito. Nosotros no nos conformamos con ser bien servidos. Queremos vivir en un ambiente que sea sano. Y eso significa que queremos que en el mundo en el que estamos tengamos buenos valores, buenos principios, tengamos buenos referentes, que tengamos una moral elevada, que las cosas se hagan con un propósito divino. Y ahí es donde comienzan los problemas, porque los cristianos sabemos de esto y hay otros grupos también que te pueden hablar y mucho del tema, pero lo que vemos en el sistema actual es que cada vez eso está más deteriorado. Que los servicios pueden ser muy buenos y nos alegramos por ello, pero que los propósitos, y mucho menos los propósitos que están relacionados con valores y principios cristianos, cada vez son más escasos. Y no solo son escasos, sino que se están cambiando unos valores por otros, unos principios por otros, unas leyes por otras. Y sabemos que la tendencia general que vemos en el mundo no es precisamente a ser cada vez más sanos moralmente, sino todo lo contrario, a romper toda norma, toda moralidad, todo aquello que nos prive de hacer lo que nos dé la gana. Y el resultado de eso pues es lo que estamos viendo, que la sociedad se vuelve peligrosa. Y que no es lo mismo cuando yo, por ejemplo, de niño iba a un colegio que además era religioso, que cuando llegaba allí lo primero que me hacían era ir a la capilla, escuchar una misa y luego ir a clase. Y antes de la clase se hacía una oración y todos nos santiguábamos como buenos católicos. Y, en fin, había unas directrices morales que tenían por lo menos una referencia bíblica o parabíblica, lo que queramos, pero estaba encauzada de una manera que nos hacía entender que la vida tenía un propósito y que tenía una trascendencia. Es decir, lo que vivimos aquí no solo es para el tiempo que estamos aquí. Tiene una repercusión en nosotros que va más allá de este mundo. Y por eso hablamos de trascendencia. No estamos aquí para perder el tiempo, estamos aquí para aprovecharlo y enriquecernos y madurar y hacernos mejores, porque nuestra vida verdadera comienza después. No digo que esta no sea verdadera, pero en comparación con lo que viene después, pues esta vida es una escuela. Estamos aquí, pues como eso, cuando éramos niños nos llevaban a la escuela, tenemos que aprender una serie de cosas y íbamos ascendiendo en cursos, en grados, y finalmente pues nos licenciábamos o lo que sea, nos daban un título para poder funcionar en la sociedad. Bueno, pues esa trascendencia es esencial para nosotros. Y cada vez más el mundo, el sistema, nos está tratando de inculcar que lo que tenemos que vivir es el presente y el ahora,
sin preocuparnos para nada del más allá, porque seguramente no haya nada más allá. Y con esa mentalidad y con esa dinámica, con el laicismo creciente que hay cada vez con más fuerza en el mundo, pues nos encontramos confrontados con el sistema, confrontados con el mundo. No es nada nuevo. La humanidad ha atravesado muchas etapas, ha habido muchos momentos en la historia en los que los gobiernos, la forma de vida, la sociedad estaba muy viciada por el paganismo, muy viciada por un montón de inmoralidad y de errores. No es nada nuevo lo que estamos viviendo, y por eso la Biblia, porque no es nada nuevo, tiene suficiente como para enseñarnos a nosotros de la historia, de lo que se ha vivido. Y haremos bien en aprenderlo, porque si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla. Es así. Y aunque nadie quiere pensar en eso, porque eso es como ponerse demasiado serios, y la norma, si se puede decir, ahora es disfruta todo lo que puedas, porque la felicidad es pasarlo bien, ¿no? Y con esa dinámica, pues todo lo demás se pierde, todo lo demás se desecha. Si preguntara yo a vosotros, y lo puedo hacer por supuesto, ¿cómo piensas que el sistema actual te afecta? O a tu familia. ¿Tienes familia? ¿Tienes hijos? ¿Los estás llevando a una escuela? ¿Los estás llevando a un instituto? Si son adolescentes, ¿cuál es tu experiencia? ¿Te está afectando el sistema actual? ¿De qué manera está afectando a tus hijos? ¿Está afectando a la marcha tuya en general? ¿Afecta a otras áreas de tu vida que no es solo la moral? Son cosas para pensarlas, para reflexionar, y luego, cuando hayamos acabado, si queréis, podemos conversar al respecto. Podemos concluir este apartado que estamos ahora señalando diciendo que toda institución y sistema que no aplique los principios sagrados para la vida y, como hemos dicho, la trascendencia, por eficaz que parezca, por bueno que resulte, materialmente hablando, nos conduce al fracaso. O sea, mal vamos si simplemente nos fijamos en la eficacia de un servicio y no nos paramos, no prestamos atención para ver qué hay detrás, qué principios y valores están ahí. Vamos al fracaso y se vuelven un peligro para nosotros como individuos y para nuestras familias. Bien, entonces vemos la necesidad de pensar en estos momentos de la historia incluso un poco más allá. ¿A qué me refiero? A que el empeoramiento del sistema se va a hacer tan dañino y peligroso que nos vamos a ver prácticamente forzados a escoger o dejarnos llevar por la corriente del sistema o salvarnos de esa situación. Tampoco es nada nuevo, ¿eh? No sé si recordáis Hechos capítulo 2, seguro que sí, el día de Pentecostés, todos lo hemos oído muchas veces, lo hemos leído en el libro de los Hechos, y vemos al apóstol Pedro
dando una predicación que está muy bien resumida en ese capítulo 2. Ahí están los elementos básicos de la evangelización, ¿verdad? Y nos declara Pedro, pues, cómo Dios tuvo que enviar a Jesús y lo que ha pasado, lo que ha ocurrido, cómo ha dado su vida y que todo eso ha sido para el perdón de los pecados, que demanda de nosotros arrepentimiento, en fin, una clase magistral, podríamos decir, de lo que significaría la evangelización de la población. Hay un elemento en el que no nos paramos mucho, que dice el apóstol Pedro. Es una frase: sed salvos de esta perversa generación. ¿Te acuerdas de esa frase que está ahí metida? ¿Qué significa ser salvos de esta perversa generación? Cuando hemos mirado estas cosas como no sois del mundo, el mundo pase sus deseos, por tanto no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, pues de alguna manera nos han pasado un poquito de largo. En otras palabras, no nos hemos parado mucho a meditar qué significa o qué tenemos que hacer para vivir de acuerdo con esa palabra. Por supuesto, podemos pensar en muchas cosas y llegar a muchas conclusiones. Pero la Biblia es clara cuando nos habla en este sentido. No somos del mundo, no debemos amar las cosas de este mundo. No debemos de enfocarnos tanto en las cosas de este mundo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos y nuestro afecto, emociones, enfoque, interés prioritario debe estar puesto en las cosas celestiales. Todo esto que Pablo lo dice de vez en cuando, salpicando sus enseñanzas, lo hemos escuchado muchas veces. Y a lo que más hemos llegado, escuchando estas cosas, es hacer una leve meditación de unos segundos, a veces un poquito más, unos minutos, pero poco se ha traducido en términos prácticos. Seguimos amando muchas cosas, amamos de todo, a veces menos al Señor. Nos enfocamos en mucho de lo que pasa en el mundo y se convierte en nuestra prioridad y nuestro máximo interés. Hay un montón de cosas que están ocupando nuestro tiempo, nuestro día, nuestra vida, que están directamente relacionadas con el mundo, y si de algo acaecemos, nos falta algo, no es del mundo, es de una perspectiva más espiritual, más celestial, más evangélica también. Por eso se han dejado de predicar muchas cosas. Si os fijáis, y si estudiamos con detenimiento lo que Jesús entendía como discipular e instruir a sus discípulos, no se parece mucho a lo que en la iglesia promedio es hoy discipular. Porque sencillamente han pasado muchos años y nos hemos olvidado de muchas cosas. Y claro, están ahí en el Evangelio, pero es que estamos en otros tiempos y no nos atrevemos a decir las cosas que decía Jesús cuando discipulaba. No nos atrevemos a poner en práctica muchas cosas que él decía a sus discípulos que tenían que hacer, por la sencilla razón de que
nos hemos ido separando de la sana doctrina, hemos adquirido mucha teoría de algunas cosas, demasiada doctrina en el sentido casi peyorativo, porque hay muchísimas doctrinas y cada iglesia tiene su doctrina particular y cada pastor tiene su propia forma de ver la doctrina y cada denominación, no te digo. Y ya si hablamos de la diferencia entre católicos y protestantes o ortodoxos, o bueno, ahí nos damos cuenta de que cada uno se apartó por su camino, como dice la Escritura, ¿verdad? Y nos hemos separado precisamente de lo fundamental, de la base. ¿Por qué menciono todo esto? Porque sin darnos cuenta nos vamos alejando en la dirección que el mundo marca. Así vemos muchas iglesias hoy que están muy impregnadas de lo que ofrece el sistema. Y para muchas iglesias el éxito es construir un templo maravilloso con todo tipo de lujo, con todo tipo de exquisitez, de diseño, de buen gusto, como se le dice, y se le da una enorme importancia, se invierte una enorme cantidad de dinero en estas cosas y demás. Y uno dice, bueno, ¿en dónde estamos? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Uno un poco se pierde de por dónde vamos, si vamos por lo físico, por lo natural, por lo que se ve, o estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestra enseñanza, nuestra práctica de la vida cristiana en lo que realmente cuenta, que es el carácter, la vivencia, la madurez en Cristo, el servicio y una serie de cosas que deberían de ser predominantes. La influencia del sistema sigue siendo una terrible realidad en la Iglesia. Demasiado del mundo, demasiado del sistema en nuestras congregaciones. Y si eso sin mencionar doctrinas como la prosperidad y tal, que no es otra cosa que codicia elevada a los altares evangélicos. De que el éxito consiste en tener más dinero, tener más cosas, mejores casas, mejores coches y demás. ¿Nos está afectando el sistema o no? ¿Nos vemos influidos o no? Eso no nos influye. No te digo nada los que sois del Madrid y del Barça. Entonces, ahí vemos que hay demasiado del mundo en la Iglesia. Entonces, ¿cómo sería hoy ser salvos de esta perversa generación? ¿Qué significa eso? ¿Significa algo o es una frase bonita que está ahí en el libro de los Hechos? ¿Tienes una traducción para nuestra vida actual? Seguramente no te lo hayas pensado mucho todavía. Pero considerando la época en la que estamos, la época escatológica que nos ha tocado vivir, cuando vemos que la ciencia aumentará, ya parece que está pasándose, que ya ha cruzado la línea que debería de cruzar o que no debería de cruzar, y que la ciencia ha avanzado demasiado y que la situación está como está, de revuelta, muchos van de aquí para allá y no de turismo precisamente. Hay muchos que van de turismo, que vamos de turismo de vez en cuando.
Pero los movimientos poblacionales, anunciados como señal del tiempo del fin, pues cada vez están en aumento, están creciendo. Y no por buenas cosas, precisamente, porque la maldad también va en aumento, y el peligro va en aumento, y la inmoralidad va en aumento. Y todo eso que Jesús lo había anunciado, como lo hemos leído en Mateo 24 u otros, por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero no solo el amor, la moral, los valores, las bases, los fundamentos del creyente están siendo atacados de continuo. Y si puede ser barridos, como ocurre cuando ya se declara una persecución. Nos podemos preguntar, ¿cuánto faltará para que esa persecución se declare aquí? ¿Qué tiene que pasar para que nos odien a los cristianos por nuestros valores y principios? Porque no somos inclusivos, porque no somos adictos al materialismo, porque no somos, bueno, porque somos demasiado bíblicos o somos demasiado anticuados, como le quieran poner, y encima negacionistas. O sea, todas estas cosas parten del sistema que trata de defenderse contra aquellos que tenemos otra forma de ver la vida. Vemos la necesidad, por tanto, de aprender a ser salvos de esta perversa generación. Y si miramos hacia el futuro, ¿estamos dispuestos a avanzar con el mundo hacia lo que viene? Porque lo que viene ya sabemos lo que es. La marca de la bestia, vamos. No hay que darle muchas vueltas para ver que todo va concurriendo en esa dirección. Desaparición del dinero, por supuesto, desaparición con ello de las libertades, desaparición de la libertad económica. Vamos hacia un sistema de control absoluto. El modelo es China. Otro día, Elías, que va de vez en cuando a China, nos puede contar cómo va China. Da miedo ir a China, ¿verdad, Elías? Vamos hacia ahí. Y además rápidamente. Si llegamos, porque hay otras cosas que están funcionando en el mundo, que tienen otras palabrejas que no usamos mucho, como la eugenesia, que se trata de eliminar población y que te lo dicen en la cara, además, que somos demasiados, lo cual es una tremenda mentira. Estamos contaminando demasiado, que tampoco es del todo verdad. Nos vamos a morir por exceso del CO2, que eso ya es una mentira descarada al máximo. Y una serie de cosas que nos lo están metiendo por las narices, como se dice, y que no son más que estupideces, falacias, engaños, ridículos incluso, pero que se han propuesto que nos lo creamos. Y ahí tenemos a muchas iglesias incluidas con sus banderitas, ¿verdad?, de todas esas ideologías. Y algunos hasta con el falso arco iris brillando. Vivimos en un mundo peligroso. El sistema se está poniendo cada vez peor, lo queramos ver o no. Y si ya pensamos en la marca de la bestia, entonces nos topamos con la Escritura y nos topamos con que la palabra nos va a decir que hay que salir sí o sí, que no nos podemos quedar ahí, porque será
una persecución terrible, tremenda, contra todo aquel que no quiera pasar por el aro, todo aquel que no se quiera marcar. Por eso hablamos de la importancia de aprender una serie de cosas prácticas que vamos a necesitar para ser salvos de esta perversa generación. Yo voy a señalar unas cuantas. La autosustentabilidad, que es la capacidad de sobrevivir prescindiendo de lo que el sistema te ofrece. ¿Se puede o no se puede? Porque si para participar del sistema tú tienes que tener la marca de la bestia, ¿qué vas a hacer? ¿Te la pones? Hombre, es que si no, como muchos han hecho, es que si no me pongo eso, no voy a poder trabajar, no voy a poder ver a mi nieto, no voy a poder viajar a ver a mis padres, no voy a poder... Muchos jóvenes han ido a ponerse eso en la pandemia sencillamente porque si no, no podían entrar en la discoteca. Claro, las cabezas, dependiendo de la edad, ¿verdad? Pero para que entendamos, imaginaros que no puedas hacer nada a nivel económico, laboral y demás si no tienes la marca de la bestia. ¿Cómo vas a sobrevivir? ¿Te lo has planteado? Por eso hablamos de autosustentabilidad, capacidad para sobrevivir prescindiendo de la dependencia del sistema y, por supuesto, de sus influencias negativas. Porque hay muchos padres que ya están como cuestionando si deberían de llevar sus niños a la escuela o no llevarlos, por lo que sus hijos traen a casa o vienen comentando, o peor aún, por lo que sus hijos están aprendiendo que jamás se les debería de haber enseñado en una escuela, y mucho menos a esa edad. Y todos sabemos de qué estoy hablando, ¿no? Disculpadme que hable un poquito así porque estamos grabando, pero todos lo entendemos, ¿no? Y muchos padres están ya cuestionándose qué voy a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Yo no quiero que mi pequeño de 6 años se esté tragando esas cosas. O incluso antes. ¿Pero qué hago? Autosustentabilidad también incluye todo lo demás. Es ser capaces de desarrollar un estilo de vida que no nos obligue a depender estrictamente, ni mucho menos, del sistema. Pero esto tampoco es nuevo, ¿eh? A lo largo de la historia ha habido muchas persecuciones. A lo largo de la historia ha habido periodos terribles para el devenir de la Iglesia. La Iglesia ha sufrido de muchas cosas. ¿Qué hicieron aquellos cristianos? ¿Cómo lo superaron? ¿Qué hicieron? Bueno, hicieron muchas cosas. La Iglesia primitiva se fundó como una sociedad nueva, la sociedad del reino de Dios. Si nos fijamos también en Hechos 2, hacían cosas que nadie hacía y se movían de una manera que era totalmente novedosa. Era algo completamente diferente. Tanto es así que, como no hemos sabido continuarlo, pues miramos allá como una referencia a algo utópico, ¿o no? ¿Cómo se vivía en Hechos 2 en Jerusalén, por ejemplo?
pues lo miramos como un ejemplo de algo que nosotros no vivimos. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, etcétera, etcétera. Ese ambiente de generosidad, de servicio mutuo, de entrega, no es que fuera totalmente perfecto o que no tuviera problemas. Donde hay personas siempre va a haber problemas mientras estemos aquí, ¿no? Pero sí que dieron pasos importantes en la dirección de ser diferentes, no ser como los demás. Y estamos hablando de Israel, que algunos dicen que hay que volver allí a todas esas cosas, por el amor de Dios. Los discípulos precisamente lo que estaban haciendo es salir de allí, salir de cómo se vivía en aquel tiempo en Jerusalén, porque había más del mundo allí que del reino de Dios, para que lo entendamos. Y lo que el Evangelio había traído a los discípulos era una renovación del entendimiento, una renovación de la perspectiva de la vida, de cómo se hacen las cosas, cómo se deberían de hacer. Y ahí tenemos Hechos 2, como un ejemplo de una renovación social. La Iglesia somos el reino de Dios, no somos el mundo. No debemos hacer las cosas como el mundo, ni buscar lo que el mundo busca, ni pensar como el mundo piensa, y mucho menos vivir en la vida diaria sin que se nos diferencie para nada del resto del mundo. Esa sociedad marcó un hito que todavía está como referencia para todos nosotros. Pero a lo largo de la historia de la Iglesia, llevamos ya 2000 años, ha habido muchas formas que se han buscado de esa autosustentabilidad. Por ejemplo, ¿qué eran los monasterios de la Edad Media? Que han continuado prácticamente por más de 15 siglos. ¿Qué ha sido la vida monástica? Sino una forma de salir del mundo para poderse dedicar a lo espiritual y a la vez autosustentarse. ¿Cómo? Pues teniendo sus campos, teniendo sus ganados o granjas, y de esta manera poder concentrarse en un estilo de vida que no era el mundo. Eso nosotros ahora lo miramos con algo así como demasiado católico, ¿no? Cuidado, porque eso está empañado de catolicismo, claro. Pero en aquel momento la idea primitiva no era vamos a ser más católicos haciendo esto. Lo que se intentaba es tenemos que apartarnos del mundo para poder vivir una vida que no esté impregnada del mundo. Pero hay muchos más casos históricos. Cuando nosotros miramos el ejemplo de Jesús y los discípulos, miramos el ejemplo en el Antiguo Testamento de los patriarcas, pues todo ello nos habla de una vida de peregrinaje. Si os fijáis, el ministerio de Jesús, sabemos que Jesús estuvo 30 años de su vida haciendo una vida pues normal, entre comillas, dentro de su sociedad, de la sociedad israelita de hace 2000 años. Pero cuando comenzó su vida pública, él cambió. Ya no hacía lo que hacía antes. ¿Cómo vivió en esos años? Vivió como un nómada, viajando. Cuando algunos venían a apuntarse a seguirle, porque había momentos, ocasiones, en que seguían a Jesús por cientos y miles. Casi que no se podía deshacer de ellos.
Y a Jesús no le gustaba mucho esa multitud de seguidores. Entonces, ¿qué estaba pasando? Jesús escogió la vida nómada como extranjero y peregrino, de manera que a sus discípulos allegados, a los que él sabía que iban a acompañarle todo el tiempo, les obligó a hacer lo mismo. Exactamente lo mismo, dejar todo atrás, olvidarse de todo lo que habían hecho y vivido hasta ese momento, porque lo que había que hacer era viajar, moverse, llevar el Evangelio, servir a la gente, amar al prójimo. Pero sobre todo, lo que había que hacer era aprender del Maestro. Aprender que como iglesia, como discípulos, no consiste todo en ir a una iglesia el domingo o el tener unas bases doctrinales sanas y punto. No. A veces la iglesia ha tomado decisiones radicales, como hemos mencionado con la vida monástica, como hicieron los patriarcas. Dios llamó a Abraham el padre de los creyentes, como se le llama en la Escritura. Dios llamó a Abraham a salir de Mesopotamia para ir a una tierra que Dios tenía preparada para ellos, que por cierto, aun estando en aquella tierra, siempre continuaron como extranjeros y peregrinos. Es decir, nunca dejaron de ser nómadas. Y cuando Lot, el sobrino, se le ocurrió la idea de dejar de ser nómada, pues ya sabemos lo que pasó. ¿Qué opciones tenía? Pues arrimarse a Sodoma. Y nos dice el Génesis que fue moviendo sus tiendas hasta cambiarlas por un pisito, ahí en la ciudad, ¿no? Y ya sabemos el futuro que le esperaba allí, ¿no? Un futuro maravilloso en Sodoma. La vida nómada también es una forma de autosustentabilidad. La vida tribal de los patriarcas, la vida tribal de algunas denominaciones cristianas que han sido menospreciadas, como los menonitas, que no querían ser arrastrados por el sistema y que le pusieron límites y dijeron, no, esto no, aquello tampoco, nosotros nos quedamos en el campo y nos dedicamos a cultivar, sobrevivir y guardarnos sin mancha del mundo. Que por cierto, también es una frase bíblica. Guardarse sin mancha del mundo. Hasta Santiago dijo que eso era la auténtica religión, ¿o no? Las tribus, los kibbutz en Israel, aunque no son cristianos, por lo menos son bíblicos. Pero también fueron una respuesta, han sido hasta hoy, aunque cada vez menos, una respuesta en este sentido, de autosustentabilidad sin tener que participar tanto de la corriente, de la sociedad, del mundo. La pregunta, y quiero ir terminando, y abrimos el diálogo, la pregunta es,
¿Cómo vemos nuestro futuro si no salimos del sistema? ¿Cómo lo vemos? Tenemos algunos ejemplos bíblicos muy comunes, que los hemos citado miles de veces, que es el caso de Noé. ¿Qué le hubiera pasado a Noé si en vez de obedecer a Dios y construir un arca para sobrevivir, se hubiera quedado en el mundo? ¿Cuál hubiera sido su futuro y el nuestro? El caso de Lot. ¿Cuál fue el futuro de Lot? A pesar incluso de salir de Sodoma. Porque el modelo de Lot no es el modelo de Noé, está claro, ¿verdad? Lot sufría con lo que veía en Sodoma. Cualquiera no sufre si se tienen un mínimo de valores cristianos de ver esa situación. Pero no era suficiente con sufrir y lamentarse. Noé fue instruido por Dios para construir un arca. Y a Lot le hubiera venido mejor, en vez de quedarse allí sufriendo, haber dicho, oye, o me vuelvo con mi tío a la montaña, ¿verdad?, a los encinares, o me busco otro encinar en vez de meterme en el lío en el que me he metido. Así que esos dos casos nos hablan de las consecuencias que puede ocurrirnos cuando no nos movemos, no nos cuestionamos, no actuamos, no vemos la situación y no vemos el futuro por el que estamos, hacia el que estamos caminando. Hay dos advertencias que las vemos en Apocalipsis. Una de ellas es: ¿qué nos pasaría si no salimos de Babilonia? Ahí tenemos Apocalipsis 18. ¿Y qué nos dice la Escritura? Salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, ni seáis parte de lo que les viene. Y tenemos el gobierno de la bestia, la marca de la bestia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tienes idea de lo que deberías de hacer? ¿Cuándo piensas que será el momento de hacerlo? ¿Te lo estás preguntando? ¿Estás orando al respecto? ¿Estás buscando soluciones? ¿Algún tipo de salida? ¿Todo esto qué te dice? En fin, creo que para que comprendamos, cuando hablamos de salida del sistema, en este momento de la historia, para mí es una urgencia. Para mí es urgente. Porque no es tan fácil como mañana estoy fuera del sistema. No es así de fácil. Demanda preparación. Hay que arreglar muchas cosas. Es algo así como mudarse de país. O casi como morirse, ¿no? Hay que dejar las cosas arregladas. Bueno, sea como sea que lo miremos, no se hace de un momento al otro. Y no se hace automáticamente tampoco. Es un proceso. ¿Estás en el proceso? ¿Has empezado en ese proceso? ¿Has pensado que en algún momento vayas a empezar?
¿Lo ves necesario? ¿O prefieres seguir escuchando la orquesta mientras el Titanic se hunde, pensando, es que no hay suficientes botes? Tenemos que cuestionarnos una serie de cosas. Lo dejo porque se me ha secado la lengua además y porque creo que es bueno que podamos, gracias, que podamos dialogar el rato que nos quede. No sé cómo andamos de tiempo, Pedro, cómo andamos de tiempo.